Hola, en este video hablaremos del surgimiento del mercado del petróleo, qué son las siete hermanas y cómo se formaron, organización y estrategias de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la evolución de los precios y las consecuencias que trajo el mismo, y por último hablaremos sobre el método de extracción. El mercado del petróleo comienza con los ferrocarriles y el mecanizado de piezas que necesitaban lubricantes para la fricción que poseían. Como lubricante y como combustible para los mecheros se usaban aceite de ballena. Para cubrir esa tal demanda de ese aceite se cazaban ballenas indiscriminadamente, llevándolas al borde de la extinción. Por ello, a su vez, aumentando los precios del mismo. Y al no ser muy asequible, se buscó una alternativa más económica. Este material se encontró en un arroyo en Pensilvania. El petróleo posee mejores características de lubricación que el aceite de ballena y tiene múltiples usos. Con la industrialización de la extracción de hidrocarburos, trajo empresas que comenzaron a crecer muy rápidamente, llegando a dominar el mercado. Estas empresas que dominaban el mercado del petróleo son Standard Oil de California, que fue creada en 1897, Texaco y Gulf, que fueron creadas en 1901, Shell, que fue creada en 1907, Anglo Persian, que fue creada en 1909, Standard Oil de New York, que fue creada en 1910, Standard Oil de New Jersey, que fue creada en 1911, formando un grupo llamado por Enrico Mattei las siete hermanas del petróleo. Debido a los grandes problemas que venía significando las siete hermanas para los países en desarrollo, se empezaron a realizar reuniones en secreto de los diferentes representantes de los países productores de petróleo. Así es como pronto se llegó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Representan el 43% del petróleo mundial y el 81% de las reservas mundiales, los miembros que se encuentran dentro de la OPEP. Podemos observar en el gráfico cómo uno de sus países, a partir de la creación de la OPEP, aumenta su Producto Interno Bruto, como es en el caso del Arabia Saudita, el cual podemos observar que en 1960 es un país que estuvo al comienzo de la creación de esta organización. Podemos ver que llega al pico de Producto Interno Bruto. Estrategia de la OPEP. El objetivo de la OPEP es coordinar y unificar las políticas petroleras entre los países miembros, con el fin de garantizar unos precios justos y estables para los productores de petróleo, el abastecimiento eficiente, económico y regular de petróleo de los países consumidores y un rendimiento justo del capital de los inversores. Década de los 70. En esta década hubo dos crisis en el precio del petróleo, motivada por el embargo del petróleo árabe en 1973 y por el estallido de la revolución iraní en 1979. Estas crisis se agudizaron por los desequilibrios básicos del mercado. Ambos desembocaron en un acusado incremento de los precios del petróleo. La primera cumbre de jefes de Estado de la OPEP se celebró en Argel en marzo de 1975. La organización admitió a un décimo y último país miembro, Nigeria, en 1971. Década de los 80. Los precios llegaron a máximo a principios de la década, justo antes de que se produjese un descenso radical, lo que provocó un desplome en los precios en 1986, produciéndose así la tercera crisis del precio del petróleo. Los precios aumentaron en el último año de la década, pero sin llegar a los elevados niveles de principios de los 80. Década de los 90. Se evita una cuarta crisis de los precios al principio de la década, cuando los miembros de la OPEP decidieron incrementar la producción tras producirse un repentino incremento de los precios en un mercado solo en el que cundía el pánico. Desde entonces los precios permanecieron relativamente estables hasta 1998. Los precios se desplomaron justo cuando la economía del sudeste asiático comenzaba a empeorar. La acción colectiva de la OPEP y algunos productores de petróleo no pertenecientes a esta organización hicieron posible una recuperación. Crisis del petróleo en Europa y en Estados Unidos. Los problemas empiezan a llegar a Europa y a Estados Unidos
quienes con sus empresas acostumbraban a comprar petróleo a muy bajos precios, el cual a través de medidas tomadas por la OPEP, esto termina derivando en una crisis. La OPEP acuerda subir los precios, llega hasta cuadruplicarlos. En Estados Unidos ya internamente se habían percatado de que la producción era muy baja respecto al consumo. Y entonces, por los elevados precios que resultó esta medida en el país, deciden hacer nuevas inversiones de petróleo, de exploración de petróleo en Alaska para satisfacer al mercado. En cuanto a Europa, para mermar los precios deciden mermar el consumo, fomentan a la población a que consuma menos y buscar fuentes de energías alternativas. Bueno, primero que nada, ¿qué es el fracking? Se trata de un método no convencional a través del cual se extraen hidrocarburos. Ahora, ¿cómo hizo el fracking para evolucionar la economía estadounidense? Partamos de la década del 70. La crisis económica del petróleo afectó a muchos países, en especial a Estados Unidos, lo cual hizo disminuir su producción de un total de 10 millones de barriles diarios a casi la mitad en 2009. En 2010 todo esto cambió. Acá hubo un punto de quiebre por el cual surgió el fracking e hizo que la economía resurja totalmente, produciendo así unos 18 millones de barriles diarios. Esto dio una gran viabilidad económica y nuevas técnicas que facilitaban la producción del petróleo y del gas. Gracias a esto, Arabia Saudita, Rusia y la OPEC se vieron amenazadas, por lo cual decidieron boicotear a Estados Unidos, creando un plan a corto plazo en el cual se trató de inundar el mercado con una sobrecarga de barriles, 2 millones más de lo que solían hacerlo, y esto hizo que los precios se dispararan. Esto a corto plazo le funcionó, pero luego de un tiempo, los productores por fracking decidieron invertir en nuevas tecnologías y lo cual minimizaban los costos. Entonces, en 2016 resurgió nuevamente el fracking y desde allí no paró. Creció totalmente y gracias a eso Estados Unidos hoy encabeza el top del ranking de los países mayores productores del mundo. En cuanto a la producción y desarrollo de hidrocarburos, es importante aclarar de que Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene petróleo y uno de los primeros países en desarrollar su explotación. Estas grandes reservas fueron un recurso estratégico para el Estado Nacional que a través de la creación de una empresa pudo nacionalizar ese recurso tan importante para la producción de energía. Dicha empresa sería YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. La misma fue creada en 1922 bajo el decreto del presidente Hipólito Yrigoyen. En 1925 es nombrado como director de YPF Enrique Mosconi, quien encabezó una modernización sin precedentes, ya que amplió la infraestructura y mejoró la productividad, marcando el rumbo de lo que iban a ser todos los años posteriores hasta 1990. En los 90, las políticas neoliberales permitieron la privatización de YPF, siendo vendida a una multinacional española llamada Repsol. La producción de crudo para exportación la empezaron a realizar algunas empresas chilenas y la misma Repsol. Eh, Esto generó muchísimo desempleo en Argentina, sobre todo en el norte, y es hasta el año 2012 que el gobierno aplicó la ley de soberanía hidrocarburífera, con la que apropió el 51% del paquete accionario de YPF. Todo esto estuvo bajo la mirada del Congreso Nacional. A partir del año 2015, con el nuevo gobierno electo y posteriormente del año 2019, antes de la crisis del coronavirus, se comenzaron a proponer nuevos lineamientos para la empresa y para el sector petrolero. Entre los problemas a resolver por parte de las empresas tienen que ver el mercado interno, la generación de divisas para exportación, es decir, la generación de dólares, y los impactos ambientales que puede producir la misma.